Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Este es el proyecto número 6, conociendo los documentos legales y administrativos. Práctica social del lenguaje, producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios. Tipo de texto, jurídico-administrativo. Ámbito, participación social. Aprendizaje esperado. Analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compraventa o comerciales. Propósito. Reconocer la importancia de los documentos administrativos y legales como parte de la vida cotidiana en los diferentes ámbitos que se aplican de acuerdo a su uso y necesidad. Producto final. Presentación de un documento legal o administrativo. Actividad 1. Conocimientos previos. Los conocimientos previos recuerda que reflejan lo poco o mucho que sabes acerca del tema. En este caso, las dos primeras preguntas debes contestarlas con lo que tú consideras o lo que piensas que es un documento, en este caso legal, y un documento administrativo. Lo mismo en las siguientes preguntas. Entonces, recuerda lo que sabes del tema. Tema 1. Documentos legales y administrativos. Vamos a comenzar por definir qué son los documentos legales y administrativos. Bueno, los legales son aquellos que están expedidos por alguna autoridad oficial. Generalmente, un documento legal es un documento que da fe de una circunstancia, un hecho, un acto o una actividad y tiene validez legal, como su nombre lo dice, principalmente con una firma y con un sello que certifique. Mientras que los documentos administrativos son aquellos que tienen valor y uso dentro de una empresa o un ámbito educativo o laboral. Estos son algunos ejemplos de documentos legales y administrativos. En cuanto a los legales, tenemos el acta de nacimiento, credencial de lector, certificado de estudios, escrituras de una propiedad, la clave única de registro de población, el pasaporte, el título, la cédula profesional, cartilla militar, licencia de manejo y hay otros más. En los administrativos tenemos, por ejemplo, contratos. Hay varios tipos de contratos, entonces el más común es un contrato de compraventa. Facturas, recibos, también hay varios tipos de recibos. Los más comunes son los de servicios, como agua, electricidad, renta, internet, teléfono y otros más. Tenemos también solicitud de empleo, currículum vitae, algunos formatos o solicitudes, como por ejemplo el formato solicitud de inscripción a una escuela. En fin, tenemos una gran variedad de documentos legales y administrativos. Es importante que ustedes sepan que al realizar trámites legales o administrativos se les solicita un documento para acreditar la identidad, como puede ser la identificación oficial o el acta de nacimiento. Los documentos administrativos cumplen dos funciones, de constancia y de comunicación. La primera hace constar de forma escrita que un hecho o transacción ocurrió y la segunda comunica las condiciones en que esto sucedió, así como las obligaciones. Entonces, estos documentos son muy comunes, muy útiles en la vida cotidiana y es importante que conozcan algunos de ellos. Vamos a concentrarnos en algunos nada más porque son muchísimos tipos de documentos. Actividad 2. Semejanzas y diferencias. Observa con atención estos dos documentos que aparecen a continuación. Corresponden a un recibo. El recibo es un documento que avala una transacción comercial, es decir, que deja constancia del intercambio de bienes, servicios, dinero o valores entre dos personas, ya sean físicas o morales. Las personas físicas son los ciudadanos comunes, a quienes puedes identificar por su nombre y tratar directamente, mientras que las personas morales son las empresas, ya sean pequeñas o grandes. Su nombre no identifica a nadie en particular, sino al negocio en su conjunto. En estos casos se hace trato con un representante legal. Siempre que contrates un servicio o compres un artículo, asegúrate de tener un comprobante de transacción, en este caso un recibo. Es lo que avala haber adquirido cierto producto.
Además de eso, los recibos te permiten llevar un control de gastos personales, lo cual a futuro te permite fijar metas de ahorro. Entonces es muy importante contar con recibos. Ahora que ya conoces cómo son, vamos a identificar ciertos elementos en particular. Esto en la siguiente actividad. Semejanzas y diferencias. Esta actividad consiste en que tú, con base a las observaciones que realizaste en los documentos anteriores, los dos recibos, identifiques las semejanzas, es decir, las coincidencias o similitudes que tienen, y hay que escribirlas en el espacio correspondiente. Lo mismo en cuanto a las diferencias. Recuerda, esta tabla es respecto a los datos que contiene y al formato de cada recibo. A continuación, vamos a observar un ejemplo de un recibo de servicios, en este caso de electricidad. Contiene un membrete, el cual es el nombre o logotipo de la empresa, institución o asociación. En este caso, los prestadores del servicio. El monto es la suma final que se debe de pagar. El nombre de la compañía añade relevancia al logotipo con el que se identifica a esta institución. El concepto es una breve descripción del pago, donde se desglosan las características. Observa muy bien, del lado derecho tenemos un número de servicio, el cual es de utilidad cuando deseas una aclaración. La fecha límite de pago es muy importante, ya que si rebasas esa fecha, se te cobra más. Y tenemos también un código de barras, el cual facilita el pago. Es muy importante que observes un recibo que tengas en casa para que puedas identificar todos estos elementos. Solamente es observar. Esta actividad no consiste en señalar, simplemente comparar lo que yo te muestro con lo que tú tienes en casa. Tema 2. Tiempos y modos verbales. Ahora vamos a hacer un paréntesis para revisar los modos verbales y los tiempos en que se pueden manifestar. En los documentos legales y administrativos, el modo indicativo se puede expresar en presente, pasado o futuro, pero los modos subjuntivo e imperativo solo se expresan en presente, ya que las posibilidades y órdenes únicamente se pueden enunciar en el momento en el que se habla. El modo indicativo manifiesta un hecho posible o real. Esta conjugación nos permite dar cuenta de lo que sucede, sucedió o sucederá. El modo subjuntivo manifiesta posibilidad de que un hecho ocurra. Nos permite plantear situaciones probables o posibles. Y el modo imperativo expresa órdenes directas o peticiones. Esta conjugación permite a cualquier hablante dirigirse a otro y llamarlo. Si no existiera esta conjugación, sería imposible dirigirnos a otras personas para solicitarles algo. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Este es un ejemplo de un contrato. Primero vamos a revisar algunas características de este documento y luego revisamos los ejemplos de los modos verbales. El primer elemento que contiene es una descripción que sirve como título. En ella se expresa el objeto del contrato. Aparece en negritas y mayúsculas. Las declaraciones expresan quién es cada una de las partes que se disponen a firmar el documento. Las cláusulas componen el cuerpo del contrato. En ella se manifiesta a qué se compromete cada una de las partes. La fecha es importante ya que los contratos tienen vigencia a partir de la fecha indicada en el documento. Finalmente, hay un espacio para las firmas y en estas manifiestan conformidad sobre lo expresado en el documento. Ahora vamos a identificar algunos de los modos verbales. En color rosa les señalé un ejemplo del modo indicativo. En color azul, el modo subjuntivo y en color guinda, el modo imperativo. Obsérvalos. Actividad 3. Analizando documentos legales y administrativos. Ahora vamos a analizar documentos legales y administrativos. Lo primero que tienes que hacer es identificar 4 documentos que utilicen en tu familia. Vas a clasificar que sean 2 documentos administrativos y 2 documentos legales. Te invito a que recuerdes algunos que aparecen en la lista al inicio de este video. Una vez que seleccionaste tus 4 documentos,
Vas a anotarlos de acuerdo a la siguiente tabla. La tabla te pide que escribas los principales datos que contiene, las características en la redacción, por ejemplo, el uso de abreviaturas, signos de puntuación o siglas que localizaste en la redacción y para qué se utiliza este documento. Actividad 4. Presentación de un documento. El documento a trabajar es tu boleta de calificaciones. Para esto te voy a pedir que obtengas tu boleta de calificaciones y una copia de ella. En la copia puede ser que la descargues de internet y la trabajes en digital o físicamente puedes sacar una copia, pegarla en tu cuaderno y trabajarla. Esta actividad consiste en incluir tu boleta como parte de nuestro producto final. De hecho, tu boleta es un documento que tú deberás analizar para poder realizar lo siguiente. Vas a trabajar en una hoja blanca, en una cartulina o en tu cuaderno. Incluye la boleta del lado izquierdo y del lado derecho el formato que te presento a continuación. Puedes variar el formato. Si no te acomodas con recuadros, tú puedes cambiarlos por cualquier otra figura o en cualquier otro formato. Lo importante es que identifiques los elementos que se te presentan y se te piden y los contestes. Por ejemplo, te pide que describas cómo es el membrete, el tipo de datos que contiene y cuáles son. Hay que describir también cómo es el formato de la boleta, el tipo de documento al que pertenece esta boleta, es decir, si es un documento legal o es un documento administrativo, hay que agregar por qué consideras que es legal, por qué consideras que es administrativo. Hay que incluir también en este análisis un ejemplo de algún modo verbal que identificaste en el texto. Si se te complica un poquito la actividad, puedes basarte a lo mejor de cualquier documento anterior para poder identificar un verbo y, sobre todo, el modo al que pertenece este verbo. Las características en la redacción hay que describirlas, es decir, el uso de abreviaturas, signos de puntuación o siglas presentes en la boleta. Estos son los rasgos a evaluar del producto final. Recuerda que no lo anotes en tu cuaderno, solamente es para que lo conozcas. En esta ocasión vamos a utilizar una escala de puntos. Observa muy bien porque algunos rasgos contienen mayor cantidad de puntos que otros. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo proyecto. Hasta pronto.